decir que no tenemos presentador, tendremos que presentarnos solos. Bueno, pues pueden ver en la plática, seré su servidor, Marco Antonio Flores, quien hará una parte de la exposición, y el doctor Saúl Flores Mauricio, quien hará también una exposición relativo a esto que se llama la intervención norteamericana en México y el incidente de Tampico. Es la invasión norteamericana de 1914, que será el tema que trataremos de desarrollar. Ustedes saben, el doctor Saúl, su pasión ha sido los barcos, y esto indudablemente lo lleva a la situación del incidente de Tampico, que tiene que ver con barcos precisamente. También se ha especializado en lo que es el incidente ya en Veracruz, en que todavía hablamos de más barcos, y ha participado ya en algunos congresos donde van algunas personas del país interesadas en la temática. Ahí se ha enriquecido más, han discutido y han visto algunos puntos interesantes o importantes de esta situación. En el contexto histórico, bueno, nos encontramos precisamente en el año desde 1913. Ya habían transcurrido 10 meses desde el mes de noviembre que el general Morelos Zaragoza, pariente del famoso Zaragoza, estaba destacamentado en este puerto. Él había sido huertista, porfirista, y estaba dentro de esta misma plaza. Aquí debía de regresar como gobernador de Tamaulipas del gobierno huertista, precisamente el señor Rábago, el general Rábago, que no es pariente del Rábago que ustedes conocen. Pero él, por algún motivo que todavía no hemos historiado debidamente, decide no venirse a Tampico a continuar como gobernador. Entonces nombran como gobernador militar a Morelos Zaragoza, que aprovecha el edificio más nuevo. La Compañía del Águila había donado una cantidad de más de $1 millón de pesos para escuelas y para la construcción de una escuela, y con ese dinero se construyó la Gavino Barrera, ¿sí? Un edificio magnífico, en muy buena situación, y entonces lo convierte en cuartel general de sus operaciones y además en la capital del estado huertista, ¿sí? Tampico era la capital del estado para los efectos de los huertistas. Las tropas constitucionalistas, entre ellas, bueno, el general Caballero, Pablo González, estaban en aquellas ya las tomas de lo que es Monterrey, Matamoros, Victoria, y pues la ambición era el puerto de Tampico. ¿Por qué? Por los impuestos que se recaudaban de las compañías petroleras. Entonces había la ambición de tomar Tampico. Ya tenían 10 meses, le faltaban algunos hombres. Decía Caballero que si le daban unas ametralladoras y varios hombres, él tomaba Tampico o las cabras no daban leche, expresándose de que, bueno, que era algo fácil o algo que era un hecho posible. General Caballero venía investido ya como gobernador de Tamaulipas, aunque su superior jerárquico, obviamente en calidad de general, Pablo González, era quien tomaba la decisión de la toma de Tampico. Había muchas batallas entre lo que es la parte de Altamira y Tampico. Ahí donde está el Callejón de los Milagros, había una gran trinchera, había varios disquefortines que eran más que unos parapetos ahí hechos de piedra, tablas, sacos de cemento, de tierra, y desde ahí el campo de batalla, vamos a decir, la tierra de nadie, era desde ese punto hasta un poco más allá de la beneficencia española. En algunos espacios llegaba a veces hasta el aeropuerto. Se corrían. Había un niño que todas las mañanas se paraba y se subía a un poste, y con un pequeño zarapito provocaba que empezara el cañoneo, y así se iniciaban los cañoneos. Fueron interesantes. Poco después, bueno, les platicará Saúl, hubo una tormenta de esas locas en pleno mayo, sí, antes de la toma de Tampico precisamente. Él no lo creía hasta que le tocó un mayo de aquí ver una tormenta loca de esas que se desataron en una época parecida, es más, en una fecha casi parecida, en mucha similitud. La dificultad para tomar Tampico es que 3 buques, que él va a platicar ahorita en relación a esos buques,
apellidaba Caballero, era quien tenía esos 3 buques y con sistemas de radio informaban de ese cañoneo que se realizaba. Se iban y se escondían atrás de la harinera del Golfo y desde ahí disparaban hacia la parte de Madero y esas secciones. Es el momento que Tampico está en esa guerra. Los comerciantes, los cónsules tienen diálogo con estas personas, tratando de que lleguen a un acuerdo. Se dice que el embajador de Alemania le interesaba que llegara el buque Ipiranga, que se supone que traía armas para Huerta, y eso era la razón de la toma de Tampico. Pero a pesar de lo que ocurrió, Tampico no lo tomaron porque había el riesgo de que quemaran los campos petroleros. Los gringos no se iban a arriesgar a perder su petróleo. Está la flota norteamericana, Fletcher aquí, y está precisamente una serie de embarcaciones norteamericanas que tienen bloqueado el puerto, cuidando los intereses de los norteamericanos. Ahorita van a ver unas fotos de la embajada de los Estados Unidos que se encontraba aquí en ese momento. Y los norteamericanos en realidad pretendían ir sobre Huerta. Querían destruir a Huerta porque jalaba con los alemanes. Esa era la razón. Cuando tomaron Veracruz ellos querían la aduana, pero nuestro mismo nacionalismo pues no nos permitió tenerlos y se hizo la guerra todavía más grande, ¿sí? Cosa que aprovechó un poco Huerta, porque los mexicanos, independientemente de que fuera justo o no justo, nunca nos ha gustado que los extranjeros vengan a estar tomando decisiones con nosotros. Como decimos, el único que le puede pegar a mi compadre soy yo, pero que no venga nadie a pegarle a mi compadre, ¿sí? Porque entonces pone la cosa difícil. Y bajo esa mentalidad, bueno, es que ocurrió este famoso incidente que comienza en Tampico, que termina en Veracruz, y que fíjense, nosotros tenemos 2 monumentos, no uno, 2 monumentos de ese incidente. Uno está en la Laguna del Carpintero, ahí en lo que era la calle Laguna, que ahora es calle Elías Piña, y el otro está en una plaza que se llama Lázaro Cárdenas. ¿Sí conocen la plaza Lázaro Cárdenas? En la Petrolera. Esa se llama Lázaro Cárdenas, no se llama de la Petrolera. Ahí está el otro monumento, son igualitos y se refieren a ese incidente. Es tan importante a nivel nacional que hay 2, hace poco que se cumplieron los 100 años, la Secretaría de Marina. ¿Sí se acuerdan que hubo aquí una exposición de la Marina, la Armada de México? Y comenzó en Tampico porque ellos era como un reconocimiento a los acontecimientos que ocurrieron aquí. Y también cuando se iban a iniciar los festejos allá, la Secretaría de Marina ahí en la Laguna del Carpintero hizo una ceremonia especial de los acontecimientos que se iniciaron en Tampico, que tienen que ver con el canal de la Cortadura y con todos estos elementos. Después del incidente, casi un mes después, más o menos, termina con la derrota de los huertistas y termina todo este movimiento interesante. Cabe acotar que más o menos esto ocurre en los días de Semana Santa. La Semana Santa ocurrió en esas fechas. Lo sabemos porque la esposa del embajador de los Estados Unidos realiza algunas cartas y habla de lo nervioso que está su marido y que habían asistido a la misa y que era jueves precisamente santo y que había mucha situación. Y esto es importante porque hay que considerar que este incidente está ocurriendo durante la Semana Santa y tienen ustedes que imaginarse ese Tampico del que les va a narrar en este momento Saúl, ¿sí? De la isleta, que es toda la calle Carranza, el cuartel, que es precisamente la escuela, que es la casa cuartel, la iglesia, que debieron de haber pasado por la iglesia, la hora, los días, la empresa de Agua Libertad, que en aquel entonces era una empacadora, la que había un alemán, que ahorita les va a platicar de este famoso alemán que tiene que ver con todo este incidente, de las prohibiciones que tenían los norteamericanos de bajar, de cómo lo aprovecharon, de cómo lo manejaron. Y yo nomás lo que quería hacerles es una introducción, un contexto para entender, ¿verdad?, de qué se nos va a hablar, si no nos quedaría como muchas dudas o preguntas. Con esta introducción
Ya lo que les va a explicar él y les va a mostrar muchas fotografías, vamos a poder entender este incidente. Como quieran, nos van a quedar preguntas y entonces las contestaremos. Le paso el micrófono. Bueno, gracias por estar aquí, por su interés en el tema, que a veces vemos la posibilidad de que siendo un puerto haya poco interés en lo que ha pasado, hablando de historia, o lo que sigue sucediendo en relación al puerto, en relación a la importancia del puerto en el contexto nacional. En un inicio, a ver, les voy a contar algo para la planeación de esto. En un inicio habíamos, con Eddie, habíamos comentado de este tema de la invasión norteamericana, que en verdad es, bueno, así para acabar rápido, sería hablar de esto, así, empezar el 9 de abril, que es mañana, y terminar el 23 de noviembre de 1914. Entonces es algo bastante pesado, y por recomendación de quien tengo aquí a mi izquierda, dice que no ponga muchas cosas y muchos números. Entonces lo que decidimos fue enfocarnos precisamente a lo que es el aniversario mañana, el incidente, y dar a lo mejor una segunda y una tercera parte, tanto a la toma de Tampico, a la caída de Tampico, el 13 de mayo, y luego hablar ahora sí específico de la invasión de Veracruz, de la ocupación de Veracruz, que creo que es la palabra más apropiada, porque también hay muchísimo que decir y muchas cosas que han sucedido que al final, que se ha investigado más, nos las hemos aprendido o nos las han enseñado diferente a lo que sucedió. Entonces también habría que tomar en cuenta eso. Entonces, básicamente lo que vamos a hablar ahorita sería del incidente de Tampico, obviamente como algo previo a lo que es la invasión, la ocupación norteamericana, pero que inicia en Tampico. ¿Le decimos? Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver. Como quiera, para que haya una continuidad, puse un poquito de la ocupación de Veracruz, pero nada más la vamos a, así como para que esto siguió de esto, y ya nada más, para que se vayan con la idea de cómo se fue. Pero todo lo que vamos a hablar ahorita va a ser del incidente. ¿Siguiente? ¿Siguiente? Es que le hice para atrás. Bueno, así como introducción, para tener una mejor idea, a veces como no historiadores, que somos muchos, podemos tener ciertas ideas de que sucede algo o que nos dicen pasó esto y tenemos esa idea de que pasó, sin tomar en cuenta que la historia en verdad es una sucesión de hechos y que lo hace dinámico, y al mismo tiempo, como una buena ciencia, es un acercamiento a la verdad. Puede ser que ahora digamos tal cosa y mañana suceda algo y no, era de esta forma. Entonces, tener la mente abierta para saber que todo está cambiando, tanto en el momento que sucedió como ahorita que vamos sabiendo que eso sucedió y cambia toda la perspectiva del momento.